Hola, bienvenidos a la quinta clase de gramática oracional, en la cual vamos a estar discutiendo, como pueden ver en pantalla, en qué consiste una oración. Ya estuvimos viendo algunos principios de funcionamiento de la sintaxis, introdujimos la noción de sintagma y vimos básicamente cuál es la estructura general de los sintagmas y vimos qué podemos encontrar dentro de cada sintagma. Dependiendo de un determinado núcleo, podemos tener distintos elementos dentro de nuestro sintagma en posiciones que denominamos especificador y complemento. Bien. Ahora vamos a empezar a discutir un poco más cuestiones que tienen que ver con el análisis gramatical en términos más tradicionales, escapando un poco a lo que es un análisis teórico de los sintagmas. Algo que tal vez retomemos en cursos posteriores. Por ahora vamos a empezar a profundizar en el tema del análisis, disculpen, del análisis sintáctico del español. Bien. Am, bueno, como les dije, estuvimos discutiendo hasta ahora la noción de sintagma y vimos que, por ejemplo, un sintagma puede contener adentro otros sintagmas. Si tienen, por ejemplo, el caso de uno en pantalla, uno es un sintagma nominal, el macetero en la azotea del edificio de mi primo, donde tenemos, bueno, todo un sintagma nominal, el macetero en la azotea del piso de mi primo, que tiene un núcleo macetero, un núcleo nominal. Luego tenemos un sintagma preposicional que funciona como complemento de este nombre en la azotea del edificio de mi primo. Esto es un SP. Bien, vamos a ir poniendo cada una de las cosas que encontramos. Un SN, un SP con núcleo preposicional en, que a su vez también tiene un complemento, el sintagma nominal la azotea del edificio de mi primo, SN, que tiene un núcleo azotea y tiene también un complemento sintagma preposicional. Bien, del edificio de mi primo, que tiene como núcleo la preposición de, tiene como complemento al sintagma nominal el edificio de mi primo. Esto es un SN, no se nota mucho, pero eso es una S, con núcleo edificio, que también tiene como complemento un sintagma preposicional de mi primo. SP, bien, con la preposición mi de como núcleo y el sintagma nominal mi primo como complemento, y dentro de este nominal tenemos a primo como núcleo. Bien, es como dijimos en nuestras clases prácticas, el funcionamiento de la sintaxis es como esas muñecas rusas donde abrimos una muñeca y adentro hay otra muñeca, y abrimos la muñeca y adentro hay otra muñeca, y así sucesivamente. Bien, eso es lo que siempre tienen que recordar con respecto a los análisis sintácticos. Y también dijimos que estas unidades, los sintagmas, son una unidad intermedia entre la palabra, la unidad mínima sintáctica, ¿bien? Y la oración, lo que podemos considerar la unidad máxima de la sintaxis. La cosa más grande, el tipo de unidad diferente más grande que genera la sintaxis. Ahora, el problema es que ya sabemos más o menos qué es una palabra, que estuvimos discutiendo cómo formar una palabra en nuestra clase de morfología. Sabemos cuál es el funcionamiento de las palabras dentro de los sintagmas. Algunos funcionan como núcleo, proyectan su propio sintagma. Bien, lo que no sabemos todavía es qué es una oración. No introdujimos todavía la noción de lo que es una oración. Dijimos que los sintagmas son una unidad intermedia entre las palabras y las oraciones, pero todavía no explicamos bien qué queremos decir exactamente cuando utilizamos el término oración. Y eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo en la clase de hoy. Vamos a empezar a definir qué entendemos por oración, qué cosas vamos a encontrar en una expresión lingüística que nos permitan decir eso es una oración y eso otro no es una oración. ¿Bien? Así que vamos a intentar proveer una definición informal siempre de lo que es una oración, y también vamos a introducir algunas nociones técnicas que nos van a permitir entender un poco cómo se organiza internamente la oración. Bien, vamos a estar viendo básicamente una serie de nociones que se capturan bajo el término estructura argumental. Eso nos va a permitir explicar un poco cómo se organizan los sintagmas dentro de la oración, cómo podemos básicamente elegir qué sintagmas van a formar parte de nuestra oración y qué sintagmas no. Bien. Empecemos. Um, Van a encontrar en el manual de Nitulio que ella empieza discutiendo la noción de oración de la mano de algunas definiciones tradicionales que pueden encontrar en gramáticas descriptivas tradicionales de ya hace más de 50 años. Y lo que tienen estas definiciones es que son nociones bastante, si bien tienen una intuición acerca de qué es la oración, no son definiciones que sean explícitas en el sentido en que la gramática es explícita hoy en día. O sea, son definiciones precientíficas en algún sentido, que si bien nos permiten definir en términos generales, en términos muy laxos, qué es una oración, no van a
coincidir exactamente con los criterios un poco más definidos y explícitos que nosotros intentamos utilizar a la hora de definir objetos gramaticales. Por ejemplo, Di Tullio observa que, no recuerdo exactamente quién proponía esta definición, ella pone las fuentes. Alguien decía, la oración es la unidad más pequeña de sentido completo en sí misma en que se divide el habla real. Y tenemos esta noción de sentido completo, que no sé ustedes, pero a mí no me termina de quedar claro qué quiere decir que la oración es la unidad más pequeña de sentido completo. Bien, hay una idea de que podemos tener expresiones incompletas y expresiones completas y que la oración expresa digamos, un significado completo, pero no está claro en esta definición qué quiere decir exactamente eso. Vamos a estar intentando capturar esta idea de sentido completo que encontramos en esta definición tradicional de lo que es una oración. Una definición similar. Una oración es una expresión verbal de un juicio. Bien, acá encontramos dos cosas que nos van a ser de utilidad a la hora de definir una oración. La idea de verbal, bien, pero la idea de verbal es bastante clara, o sea, es una expresión que contiene un verbo. Eso es claro, pero no entendemos exactamente qué quiere decir un juicio. Y acá lo que está intentando decir este autor es, bueno, algún tipo de expresión verbal que contenga una aseveración, por ejemplo, que pueda declararse que es verdadera o falsa. Bien, eso lo vamos a estar discutiendo más en el curso de semántica general, pero el tipo de enunciado, si se quiere, que indica que puede ser sujeto a un juicio de valor, de verdadero o falso, quiero decir, es una unidad lingüística que se considera bastante tradicional y es bastante importante a la hora de hablar del significado de las oraciones. Y eso es lo que intenta expresar un poco esto, que nosotros tenemos, bueno, van bastante de la mano estas dos nociones, sentido completo, y nosotros lo que hacemos con una oración es expresar un juicio, algo que se puede considerar verdadero o falso, bien, una idea completa que nosotros podemos decir si se aplica a lo que observamos en el mundo o no se aplica a lo que observamos en el mundo. Un enunciado del tipo está lloviendo, por ejemplo, es un enunciado que nosotros podemos considerar un juicio, porque podemos decir que si es verdadero o falso en un determinado contexto. Y luego tenemos una tercera definición que dice, una oración expresa la unidad en la intención del hablante. Y la intención del hablante es una expresión que ya vimos utilizada en algún momento y sobre la que vamos a profundizar en cursos más adelante, particularmente en pragmática. Una persona cuando emite una oración puede tener distintas intenciones, si se quiere, o distintas posturas con respecto a lo que está diciendo. Una persona puede aseverar algo, o una persona puede preguntar algo, o una persona puede expresar duda a partir de lo que dice, y eso es lo que se considera típicamente en términos tradicionales la intención del hablante. Y la idea es que una oración expresa eso. Por ejemplo, es distinto si yo digo Juan camina, así doy una orden, por ejemplo, y digo camina Juan. Bien, o si pregunto ¿camina Juan? Bien, la intención del hablante en esas tres oraciones es distinta y tener una intención, si se quiere, es un rasgo definitorio de las oraciones, acorde con bueno, la definición que tenemos ahora en pantalla. Pero como podrán ver, son todas definiciones bastante poco explícitas, bastante nocionales. No nos permiten de manera obvia caracterizar qué es una oración y qué no. Porque en principio lo que nos están diciendo estas oraciones es qué puede expresar y qué no puede expresar una oración. Y la idea de, por ejemplo, sentido completo o de juicio está muy presente en estas definiciones. Hay una especie de entendimiento de la oración en términos de una unidad comunicativa. La oración nos permite expresarnos y nos permite expresar un juicio o una idea. Pero esta definición choca un poco con cosas que también queremos decir que son ciertas, que tienen que ver con cosas que empezamos a discutir, bueno, al principio del curso. Ideas como, por ejemplo, que los hablantes de una lengua, por ejemplo, de español, a pesar de que una oración pueda no tener sentido, o sea, nosotros no podamos entender qué quiere decir exactamente, los hablantes tienen la intuición de que esa oración está bien construida en términos sintácticos. Por ejemplo, la oración de Singo, que ya discutimos varias veces, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Esa es una oración que nosotros como hablantes de español tenemos la intuición de que está bien construida, bien, las cosas están bien combinadas dentro de esta oración, la estructura oracional de esta oración es, bueno, adecuada a las reglas de la gramática del español. El problema es que no sabemos qué quiere decir esto, o sea, es bastante poco claro cuál es el sentido completo de esta oración o cuál es el juicio que intenta explicar.
Bien. O sea que de alguna manera nuestras definiciones tradicionales de oración no nos permiten dar cuenta de lo que tenemos en 5. Bien, así que nosotros tenemos que tratar de refinar un poco más qué quiere decir, cuál es la definición de oración. Um, y el problema, como les dije recién, es que nosotros queremos definir a la oración no como una unidad de la comunicación, ¿bien? No como algo que las personas utilizan para comunicarse. Bien, queremos definir a la oración como una unidad de un cierto sistema mental un cierto sistema mental que tienen los hablantes para generar oraciones. Bien, la gramática la oración es una unidad que se va a definir en términos puramente gramaticales, en términos sintácticos y morfológicos, y no en términos de qué es lo que estamos intentando decir o si lo que estamos intentando decir se comunica o no. Bien. Así que no es un problema comunicativo, queremos definir la oración en términos gramaticales. Y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer en la clase de hoy, proponer algunos criterios que nos permitan decir eso que tenés ahí es una oración, eso no es una oración, a pesar de que ambos tipos de unidades puedan servir a los fines de la comunicación. ¿Bien? O sea que nosotros vamos a intentar definir una serie de criterios relativos a la forma lingüística de las oraciones para definir cuáles son oraciones y cuáles no son oraciones. Bien, o sea, ¿qué quiere decir esto de criterios relativos a la forma lingüística? Nosotros queremos poder apuntar a una cosa, a algún conjunto de cosas dentro de una oración y decir, esto debe ser una oración porque tiene esta cosa. Esto no es una oración porque le falta esta cosa. Bien. Y vamos a básicamente definir 3 criterios de la mano de, lo que acabamos de decir. Los 3 criterios de los que estoy hablando son los que ahora empiezo a introducir en pantalla. Primero vamos a decir que es necesario que una oración tenga un verbo. Siempre una oración va a tener un verbo. ¿Ok? Eso es algo que nosotros a esta altura ya sabemos reconocer un verbo. Nosotros podemos apuntar en una oración a una unidad y decir hay un verbo. Eso indica que esto puede ser una oración. ¿Bien? O sea que cuando tengamos una expresión lingüística que no tenga un verbo, vamos a estar tentados a decir que eso no es una oración. A su vez, el verbo tiene que ser un verbo finito, tiene que estar conjugado o flexionado, ¿bien? O sea que si nosotros encontramos una expresión lingüística que tiene, por ejemplo, únicamente un verbo, pero es un infinitivo o un gerundio, nos va a faltar que ese verbo sea un verbo flexionado para poder decir que esa unidad que estamos analizando es una oración, ¿bien? Nosotros queremos que sea un verbo conjugado, es importante. Y por último, queremos decir, y esto va a ser la idea que vamos a estar discutiendo en mayor detalle hoy, que los sintagmas que nosotros vamos a encontrar en esta oración, que los sintagmas que nosotros podemos reconocer en nuestra expresión lingüística compleja, se relacionan a un determinado predicado. Y ahora vamos a definir exactamente qué es esto de predicado. Básicamente la idea es que nosotros tenemos una oración que va a tener muchos sintagmas y todos esos sintagmas se van a relacionar entre sí a partir de su relación con un núcleo predicativo. Hay un elemento que de alguna manera los gobierna, los selecciona, veremos, y a partir de esa relación que cada uno de los sintagmas establece con este núcleo que lo selecciona, vamos a poder de alguna manera darle sentido a la oración completa. Bien, ahora vamos a discutir esto en mayor detalle. Los criterios que estoy presentando ahora en pantalla no son solamente más explícitos que los criterios que vimos antes de, es una unidad que emite un juicio, la oración, o la oración es la unidad que da cuenta de la intención del hablante, etcétera, etcétera. No solamente estos son parámetros más explícitos, cosas que nosotros podemos apuntar en una oración y decir, acá está esto que hace de esta expresión lingüística una oración, sino que además van a subsumir, van a capturar las descripciones que nosotros ya propusimos, las descripciones estas más nocionales. O sea que este conjunto de aseveraciones que tenemos acá me explican las definiciones tradicionales que, vimos de la mano de Di Tullio. Así que veamos cómo funciona esto y vamos a empezar con los últimos de los criterios, que va a ser el más complicado. Los sintagmas de la oración se relacionan con un determinado predicado. Empecemos por definir lo que es un predicado. Y un predicado, esto lo vamos a discutir en detalle en semántica general, un predicado es una unidad de carácter semántico, una unidad que tiene que ver con el significado de la oración y no con la sintaxis de la oración, ¿bien? O sea que cuando nosotros hablemos de que hay un predicado
y que este predicado selecciona elementos que van a funcionar como sus argumentos, esa es la terminología. Esta es una relación de carácter semántico que no se traduce uno a uno con relaciones de carácter sintáctico. Pero vamos por paso a paso. Un predicado es una expresión que requiere combinarse con uno o más sintagmas para completar su significado. Esa es toda la idea de lo que es un predicado. Nosotros vamos a tener ciertas unidades, ciertas palabras, por ejemplo, que para expresar una idea completa, comillas, van a necesitar combinarse con otros sintagmas. Bien. Estos sintagmas con los que se combina esta unidad se denominan argumentos. Y acá, como podrán ver, tenemos algo muy parecido a lo que discutíamos de la mano de la noción de selección cuando hablábamos de los sintagmas. Nosotros cuando hablábamos de sintagmas decíamos que había un núcleo que seleccionaba otros sintagmas para formar parte del sintagma. Por ejemplo, un verbo, por ejemplo, seleccionaba un sintagma nominal para formar el sintagma verbal. ¿Bien? Esta noción de selección es muy similar a la noción que estamos aplicando ahora de un predicado y sus argumentos. De hecho, se dice que un predicado selecciona argumentos. Nosotros en su momento, cuando introdujimos la noción de selección, dijimos que la noción de selección filtraba elementos para participar, para formar parte de un sintagma a partir de criterios categoriales. O sea, por ejemplo, un verbo podía seleccionar sintagmas nominales. Y también dijimos que había un criterio semántico a la hora de aplicar la selección. Que, por ejemplo, un verbo iba a elegir cierto tipo de sintagmas nominales que tuvieran un cierto significado. Y esto se relaciona exactamente con lo que estamos hablando ahora de predicado que selecciona argumentos. Un verbo que selecciona un cierto tipo de sintagma nominal con un cierto tipo de significado es porque ese verbo está funcionando como un predicado que selecciona un sintagma nominal que va a funcionar como su argumento. Bien. Considera un verbo como escribir. Verbo como escribir es un predicado en el sentido de que nosotros no vamos a expresar una idea completa únicamente con el verbo escribir, sino que tenemos que agregarle otros sintagmas para que el verbo escribir, digamos, exprese un significado completo. Para que el verbo escribir realice la potencialidad de su significado, bien, tenemos que combinarlo con otros elementos. Y así, por ejemplo, podemos decir algo así como Cortázar escribió ese cuento, donde el verbo escribir selecciona un argumento y otro argumento. Un verbo como escribir selecciona dos argumentos. Alguien que escribe y algo que fue escrito o será escrito. ¿Bien? Veamos más ejemplos. Un verbo como correr. Un verbo como correr también requiere seleccionar argumentos para completar su significado. Y en este caso el verbo correr va a seleccionar solamente un argumento. Alguien que corre. Y así puedo decir, por ejemplo, los niños corren. El verbo correr selecciona un argumento que va a ejecutar la acción de correr. ¿Bien? Obsequiar. Tenemos un verbo como obsequiar que también requiere combinarse con varios sintagmas para completar su significado. Un verbo como obsequiar necesita combinarse con tres sintagmas. ¿Bien? Básicamente, obsequiar selecciona a alguien que obsequia algo a alguien. ¿Bien? Y como podrán ver en todos los ejemplos, estoy aclarando el tipo de sintagma que selecciona cada uno de los verbos. Un verbo como obsequiar va a seleccionar un primer argumento que va a ser un SN, un segundo argumento que va a ser otro sintagma nominal y un tercer argumento que es un sintagma preposicional. ¿Bien? O sea, seleccionamos tres argumentos y el verbo obsequiar te indica de qué categoría van a ser también esos argumentos. Como podrán ver, seguimos discutiendo entonces la noción de selección que introdujimos en la clase pasada. Tenemos un verbo como nevar. Y un verbo como nevar básicamente no selecciona argumentos. No necesito decir que alguien nieva o que alguien nieva algo. Bien. Simplemente puedo decir nieva y ese verbo no selecciona argumentos. Ese es un verbo que básicamente no es un predicado en el sentido semántico. No requiere seleccionar argumentos para completar su significado. Se puede decir nieva y eso es básicamente un enunciado que está completo. Si yo digo nieva así solo, se entiende lo que estoy diciendo. Los verbos van a ser la categoría léxica que mejor ilustra el funcionamiento de los predicados semánticos. ¿Bien? Tengan siempre en mente que la semántica, el significado de las unidades es una cosa y la sintaxis, por ejemplo, el tipo de palabra al que pertenece una unidad es otra cosa. Y no siempre van a coincidir el significado con las propiedades sintácticas. ¿Bien? Y la noción de predicado es una noción semántica. Eso indica que va a haber ciertas palabras
de varias categorías léxicas que van a seleccionar otros elementos para completar su significado. Los verbos, si se quiere, son el mejor exponente de este tipo de funcionamiento. Los verbos son como el predicado más prototípico. Pero eso no quiere decir que otros elementos de otras categorías léxicas no funcionen como predicados y seleccionen argumentos. Por ejemplo, podemos tener un nombre como escritura, que notarán que es un nombre que se deriva del verbo escribir, y un nombre como escritura también selecciona un argumento. De la misma manera en que el verbo escribir selecciona algo que fue escrito, una palabra como escritura, un nombre como escritura, también realiza la misma selección, algo que fue escrito. Pero como tenemos distintas clases de palabras, en este caso, el nombre escritura va a realizar ese argumento, va a seleccionar un argumento para dar cuenta de aquello que fue escrito, que va a ser un sintagma preposicional, a diferencia del verbo que va a seleccionar un sintagma nominal. ¿Bien? Pero esto solamente se los digo como para completar la idea de lo que es la selección de un predicado, el predicado que selecciona argumentos. Nosotros básicamente vamos a estar hablando de selección únicamente referido a los verbos, al menos en este curso. ¿Bien? Vamos a estar hablando únicamente de la selección en el dominio del sintagma verbal y en el dominio de lo que vamos a llamar en términos más generales el predicado verbal. Así que esto es para que sepan y para que recuerden, pero no es algo que vayamos a profundizar. Bien, el hecho de que un elemento seleccione argumentos dentro de un dominio nominal. Vamos a quedarnos siempre dentro del dominio verbal para hablar de selección, al menos a los fines de este curso. La idea de que podemos entender parte de la organización de la oración como un predicado que selecciona argumentos nos va a llevar rápidamente a reconocer ciertas regularidades. Bien, por ejemplo, yo puedo tener distintos predicados, llamémosle predicado 1, predicado 2, predicado 3, que seleccionen un argumento, o sea, cada uno de estos predicados tiene su propio significado, y cada uno de estos predicados puede seleccionar un argumento, y lo que nosotros vamos a notar muchas veces es que ese argumento que seleccionan los predicados tiene una interpretación similar en cada caso. Bien, hay una cierta regularidad en cómo nosotros interpretamos estos argumentos. Eso va a recibir un nombre. Esa regularidad, ese significado que de alguna manera se mantiene de modo constante entre ciertos tipos de argumentos, se va a denominar rol temático o papel temático o rol teta. Bien. Básicamente los roles temáticos son valores semánticos que adopta un argumento con respecto al predicado que lo selecciona. Bien. Puede parecer algo complicado, pero vamos a ver que es en realidad algo bastante intuitivo, bastante simple. Consideren, por ejemplo, una oración como Cosmo compró duraznos. El elemento que tenemos acá marcado en azul es Cosmo y todos estarán de acuerdo en que cuando yo digo Cosmo compró duraznos hay una determinada entidad que realiza la acción de comprar duraznos. Esa entidad que realiza la acción realizada por la acción que describe el verbo es Cosmo. ¿Bien? O sea, para ponerlo en otros términos, el verbo comprar selecciona dos argumentos, algo que fue comprado y alguien que realiza la acción de comprar. ¿Bien? Y ese que realiza la acción de comprar en este caso es Cosmo. Veamos otro ejemplo. Jorge le regaló un abrigo a Eliana. En este caso, Jorge, bien, es el sintagma nominal que nosotros interpretamos como quien realiza la acción de regalar. Bien. El verbo regalar selecciona tres argumentos. Alguien que regala, algo que es regalado y alguien que recibe el regalo. ¿Bien? Y al igual que en el ejemplo anterior, hay una cierta entidad, Jorge en este caso, que realiza la acción descrita por el verbo. ¿Bien? Lo mismo podemos observar en una oración como Gerardo corre. El verbo correr selecciona solamente un argumento, en este caso, quien realiza la acción de correr. Y ese que realiza la acción de correr es Gerardo. Bien. Lo que estamos viendo entonces es que tanto Cosmo como Jorge como Gerardo tienen la propiedad de realizar la acción que describe el verbo de su respectiva oración. Lo mismo podemos encontrar en una oración como 11b. La ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia. Tenemos un predicado, fundada. Bien, ya vamos a estar discutiendo de este tipo de formas como fundada más adelante, pero por ahora quedémonos simplemente los aspectos del significado y no tanto de la sintaxis. Tenemos un predicado como fundada, que viene del verbo fundar, bien, que selecciona dos argumentos. Alguien funda algo.
¿Bien? Lo que es fundado es la ciudad y quien realiza la fundación, digamos, es Pedro de Valdivia. ¿Bien? O sea, el que realiza la acción de fundar en este caso es Pedro de Valdivia. Bien. Lo mismo que observamos con respecto a la acción de correr, que la realiza Gerardo, a la acción de regalar, que la realiza Jorge, y a la acción de comprar, que la realiza Cosmo. Bien. Tenemos una regularidad entonces con respecto al significado de estos elementos que tenemos en azul. Todos realizan la acción que describe el predicado que los selecciona. Todos los elementos en azul son argumentos de un determinado predicado y son argumentos que realizan la acción que describe ese predicado. Vamos a llamar agente al rol temático que, bueno, describe a la entidad que realiza la acción que describe el verbo. Bien, tenemos que un argumento recibe el rol temático de agente, ese es el nombre para la interpretación que reciben cada uno de estos elementos que tenemos en azul, cuando se lo interpreta como la entidad que realiza la acción descrita por el verbo. Bien. O sea que Cosmo, Jorge, Gerardo y Pedro de Valdivia son agentes dentro de la estructura de estas oraciones. Bien, se interpretan como agentes. Pero el rol temático de agente no es el único rol temático que vamos a reconocer. De hecho, hay una lista de roles temáticos más o menos flexible que anda dando vueltas en la bibliografía. ¿Qué quiere decir más o menos flexible? Van a ver que algunos autores van a decir, bueno, estos son los roles temáticos, y van a tener una lista de roles temáticos. Van a agarrar otro libro de gramática y ese autor va a decir, bueno, y estos son los roles temáticos. Y la lista no va a ser completamente igual. Porque básicamente no hay consenso en cuáles son los roles temáticos. Porque en definitiva los roles temáticos lo que hacen es describir ciertas regularidades de significado que no tienen un paralelo formal, que no tienen un paralelo que nosotros podemos ver en la estructura de las oraciones. Son siempre cuestiones del significado que son un poco laxas, un poco, digamos, grises y fronterizas, y por eso no tenemos una definición clara de qué es cada rol temático. Notarán que la definición temática de agente, la definición del rol temático de agente que doy acá es bastante laxa. Bien, no es una definición como la que hemos propuesto para otras cosas que digamos es una definición más explícita. Acá simplemente la gente es quien realiza la acción. Es algo bastante general. Y por eso los roles temáticos tienden a, bueno, a diferir de un autor a otro, porque la definición de cada rol temático es así como muy nocional, muy general. Así que no nos vamos a preocupar tanto por definir los roles temáticos y por aprendernos una lista de roles temáticos en particular. Lo que me importa es que no confundan ciertos roles temáticos con otros roles temáticos. Va a haber roles temáticos que son muy diferentes entre sí y que son como los más prototípicos cuando la gente establece distinciones en roles temáticos. Y esos van a ser básicamente lo que voy a estar mencionando ahora. Apréndanse bien a distinguir entre los roles temáticos que voy a mencionar ahora y vamos a estar perfecto. A pesar de que en las actividades que les di hay una lista más amplia de roles temáticos para que ejerciten el conocimiento de roles temáticos. Sigamos con el rol temático que se conoce como tema, que corresponde a la entidad que resulta afectada por la acción que describe el verbo, bien, por la acción que describe el predicado a nivel general, pero nosotros como siempre estamos hablando de verbos como unidades predicativas, estamos hablando de la entidad que resulta afectada por el verbo. Volviendo al ejemplo que vimos antes de Cosmo compró duraznos, el tema va a ser aquello que fue comprado, en este caso los duraznos. Los bárbaros destruyeron Roma, en este caso el tema va a ser el argumento que selecciona el verbo Roma que resulte afectada por la acción de destruir. Bien, un verbo como destruyeron podemos decir que selecciona un agente, alguien que realiza la destrucción, y un tema, algo que resulta destruido. Bien, y lo que resulta destruido es Roma en este caso. Lo mismo sucede con una oración del tipo el niño tiró la piedra. Un verbo como tirar, en este caso selecciona un agente, aquel que realiza el tiro, y algo que es, digamos, tirado, que es la piedra. Bien. La ciudad fue fundada en 1589. Nuevamente tenemos el verbo fundar, que dijimos que selecciona dos argumentos, alguien que funda y algo que es fundado. En este caso, el que funda está, digamos, desaparecido. Vamos a hablar de estas propiedades de las estructuras pasivas en clases posteriores. Lo que nos importa en este caso es que fundar, en este caso, selecciona un argumento, la ciudad es lo que fue fundado, que funciona como tema. Bien. Y luego tenemos verbos que seleccionan únicamente un argumento, como el verbo florecer. Y en este caso, el verbo florecer selecciona un único argumento, que es aquello que florece, que es el rosal. Noten que el rosal no es que realiza la acción de florecer, sino que más bien lo que le sucede al rosal es florecer.
¿Bien? Estamos interpretando en este caso que el rosal es el tema, es aquello sobre lo que recae la acción de florecer. ¿Bien? Y vamos a asumir para definir el tema en tanto rol temático, que los temas son siempre entidades inanimadas. Y esto nos va a permitir distinguirlos de otro rol temático que se asume generalmente, que es el rol temático de paciente, que es también la entidad que resulta afectada por el verbo, siempre y cuando sea una entidad animada. Por ejemplo, en un verbo como saludar, les decía, por ejemplo, en un verbo como saludar, saludar selecciona dos argumentos: alguien que realiza el saludo, un agente, y alguien que es saludado. Esto es un paciente, básicamente porque nosotros cuando saludamos a alguien, bueno, estamos saludando a una persona, saludamos a alguien, no saludamos a algo. ¿Bien? O sea, decimos que saludar selecciona un argumento que va a ser un paciente, una entidad animada a la cual nosotros vamos a saludar. Porque típicamente no saludamos entidades inanimadas, no es que Cosmo saludó la taza, por ejemplo. El sospechoso fue arrestado por el detective. Tenemos un verbo como arrestar, bien, que selecciona dos argumentos: alguien que realiza el arresto, el arrestador, digamos, que en este caso es el detective, y alguien que es arrestado. Y noten que digo alguien y no algo. Nosotros arrestamos entidades animadas, es lo que supone el verbo arrestar. Por tanto, el verbo arrestar selecciona un paciente. Luego tenemos el criminal asesinó al testigo, donde tenemos un verbo, asesinar, que selecciona un agente, en este caso el criminal, y un paciente, el testigo. Bien. Y la distinción entre tema y paciente, ambas son entidades afectadas por la acción del verbo. La diferencia es que el tema son entidades inanimadas, el paciente son entidades animadas, justamente porque, como veíamos recién, hay verbos que seleccionan una entidad animada, que van a tener sentido, digamos, con una entidad animada. Como por ejemplo, si yo digo Cosmo saludó al rosal, eso suena un poco raro, básicamente porque es raro saludar a una entidad no animada como un rosal. Lo mismo con el criminal asesinó a la piedra, es raro asesinar a algo que es una piedra. Noten, sin embargo, que nosotros podemos postular contextos ficticios en los cuales estas oraciones pueden funcionar. Supongan un escenario ficticio en el cual, no sé, supongan que tienen un dibujo animado en el cual son todos piedras. Bien. Y entonces las piedras viven en una ciudad, las piedras tienen roles sociales, hay una piedra detective, una piedra que es el presidente del país de las piedras. Y en ese contexto, tal vez sea posible decir, el criminal asesinó a la piedra. Porque, bueno, es algo que podría pasar en ese mundo imaginario. Y como podrán ver en ese caso, esta oración ya no resulta tan rara. Bien. Por eso no decimos que este tipo de oraciones como las que tenemos en 14 son agramaticales. La oración se puede formar en términos de la gramática. O sea, la gramática te permite decir el criminal asesinó la piedra, pero hay una propiedad de carácter semántico, de carácter del significado, que hace que esta oración no suene del todo correcta para nosotros. Pero si nosotros acomodamos de alguna manera los requisitos semánticos de esta oración y asumimos que las piedras pueden ser algo así como entidades animadas, como en esta fantasía que les acabo de describir, bueno, en ese caso la oración sí se puede decir. ¿Bien? Por eso es que también distinguimos entre anomalías semánticas y agramaticalidad. La gramaticalidad no se puede reparar en ningún contexto, no hay manera de hacer que la situación arregle una violación de las reglas de la gramática. Pero en este caso lo que estamos viendo es que hay un problema de carácter semántico, de carácter de significado, y acomodando un poco nuestras creencias y nuestros supuestos sobre el mundo, bueno, la oración puede llegar a funcionar. Bien. Continuamos con los roles temáticos entonces. El rol temático de experimentante describe a una entidad que atraviesa un determinado estado psicológico descrito por el verbo. ¿Bien? O sea, acá la diferencia es con respecto a los agentes. Una cosa es realizar una acción y ser la entidad que realiza la acción, y otra cosa es ser un experimentante, una entidad que atraviesa un determinado estado psicológico en el cual uno no es, digamos, el agente de que ese estado psicológico ocurra. Por ejemplo, a Eliana le gustan los caramelos. Tenemos el verbo gustar. Y si, por ejemplo, a Eliana le gustan los caramelos, no es que ella esté realizando la acción de gustar. ¿Bien? Ella simplemente experimenta el gusto de los caramelos, o ella es a la que le pasa que le gusten los caramelos. No es que ella elija que le gusten los caramelos, no es que ella realice una acción cuando le gustan los caramelos. Simplemente pasa que, bueno, le gustan los caramelos. A ese estado psicológico de gustar es que nosotros describimos como un experimentante, un rol temático de experimentante. Lo mismo, por ejemplo, si decimos algo así como los vecinos me odian.
O sea, no es que los vecinos realicen una acción al odiar, no es que los vecinos hagan algo al odiar, sino que es un estado psicológico que ellos tienen, que es básicamente odiar a alguien, y ese alguien en este caso sería yo. O sea, yo sería el paciente de su odio. En este caso, los caramelos teníamos un tema, que es aquello que es gustado de alguna manera. Los músicos disfrutan la música clásica. Nuevamente, en disfrutar no hay ningún tipo de acción que requiera ser ejecutada. No es que los músicos elijan realizar una acción de disfrute, sino que simplemente los músicos están en un determinado estado psicológico cuando escuchan música clásica. Por eso decimos que en este caso el sintagma nominal los músicos funciona como un experimentante. Y la música clásica es aquello que sobre lo que recae el disfrute, digamos, así que va a ser un tema también. Un beneficiario, vamos a empezar a hablar de otro rol temático, es una entidad que se beneficia o se perjudica del evento que describe el verbo. Por ejemplo, le di un regalo a Eliana, donde hay un agente, yo, que en este caso funciona como sujeto tácito, no se pronuncia, un tema, un regalo, y alguien que recibe el regalo, un beneficiario del regalo, digamos, que va a ser Eliana. ¿Bien? Este rol temático beneficiario, tengan cuidado porque hay alguna gente que utiliza distinta terminología para referir a los beneficiarios. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el término benefactivo, pero la idea es la misma. Te compré la bici que querías. Nuevamente, en este caso hay alguien que realiza una acción de comprar. En este caso el sujeto, primera persona singular, yo, sería el agente en este caso. Compré la bici que querías. La bici que querías es el tema. Y hay alguien que recibe la acción de... alguien que recibe la bicicleta y es T, la persona a la que le estoy hablando en este caso, que en este caso es el beneficiario. ¿Bien? No le convides cerveza a Cosmo. Nuevamente tenemos un tema, cerveza. Un agente, en este caso la segunda persona a la que yo le estoy diciendo que no convide. Bien, esa persona es el agente del verbo convidar. Y luego una persona que en este caso no va a recibir la cerveza, no va a ser convidada con cerveza, que es Cosmo. Noten que seguimos llamando beneficiario al rol temático, a pesar de que en este caso, no haya ningún beneficio en ser el beneficiario, quiero decir. O sea, no es que Cosmo va a recibir cerveza, Cosmo no va a recibir cerveza en este caso, pero a pesar de que no vaya a recibir aquello que es descrito por el tema, seguimos hablando de que el rol temático en cuestión es el de un beneficiario. Bien. Cada verbo está asociado a una distinta cantidad de roles temáticos. Típicamente entre 1 y 3 roles temáticos es lo que vamos a encontrar siempre. La mayoría de los verbos con los que nos encontremos cuando analicemos van a tener 2 roles temáticos. Bien. Pero bueno, hay una cantidad variable de roles temáticos que puede tener un verbo o un predicado más a nivel general. Lo que vamos a tener en definitiva es que cada verbo, o sea, un verbo como amar, un verbo como correr, etcétera, etcétera, cada uno de esos verbos va a estar asociado a una lista de roles temáticos. O sea, cada verbo va a, de alguna manera, va a estar asociado a los roles temáticos que necesita para completar una expresión completa de significado. Por ejemplo, un verbo como comprar, vimos recién, selecciona 2 argumentos. Básicamente tiene un agente y un tema. Necesita un agente y un tema. Para decir algo así como, por ejemplo, Carlos compró, agua. Bien, o sea que un verbo como comprar se relaciona con un agente y un tema. Requiere un agente y un tema. Bien, esta especie de lista de roles temáticos que se asocia a cada verbo es lo que se conoce como grilla temática. Bien, cada verbo tiene una determinada grilla temática. O sea, cada verbo va a tener de alguna manera listado los tipos de argumentos con los que requiere combinarse. Un verbo como nacer, por ejemplo, va a requerir únicamente un paciente. Para decir, por ejemplo, algo así como nació mi hijo. Bien, el verbo nacer va a seleccionar un solo argumento que es aquel que nace, que es mi hijo. Y va a ser un paciente, porque obviamente mi hijo no es el agente de su propio nacimiento. Es quien resulta afectado por el nacimiento. Bien. Regalar. Un verbo como regalar selecciona 3 argumentos. Básicamente un agente, un tema y un beneficiario. Por ejemplo, yo puedo decir, María le regaló flores a Juan. Y María es el agente, las flores son el tema, el beneficiario es Juan. Bien.
Un verbo como disfrutar selecciona un experimentante y un tema. El ejemplo que vimos antes era los músicos disfrutan la música clásica, los músicos es el experimentante, la música clásica es el tema. Un verbo como correr simplemente selecciona un agente. Por ejemplo, si yo digo Germán corre, Germán es el agente de correr. Y tengo nuevamente verbos que no seleccionan ningún argumento, verbos cuya grilla temática es nada y que no requieren seleccionar argumentos. Por ejemplo, llover. No es que alguien realice la acción de llover, no es que algo es llovido, simplemente llueve. ¿Bien? Y noten que lo que estamos haciendo básicamente acá es listar para cada verbo los argumentos con los que se necesita combinar ese verbo. Bien, un verbo como comprar, dijimos, por ejemplo, necesita combinarse con un agente y un tema. Ambos van a ser sintagmas nominales, en el caso del verbo comprar. Pero esto no implica que no podamos combinar otras cosas con el verbo comprar. ¿Bien? Eso no implica que comprar en todas las oraciones en las que aparezca el verbo comprar simplemente tenga un agente y un tema. ¿Bien? Hay otros elementos que no son seleccionados por el núcleo predicativo que pueden combinarse con ese núcleo predicativo. Y nosotros ya vimos esta noción, la noción de adjunto. ¿Bien? Nosotros si tenemos un verbo y ese verbo selecciona, por ejemplo, un tema y un agente, también podemos agregarle otras cosas a ese verbo como para completar su significado. Y esas cosas que agregamos son los adjuntos, que no son seleccionados, no son elementos que parezcan que estén listados en la grilla temática del verbo, pero que necesitan ser compatibles con el significado del verbo. Bien. O sea que en general vamos a encontrar una distinción entre elementos que funcionan en torno a un determinado verbo, algunos van a ser argumentos y otros van a ser adjuntos. Bien. Veamos algunos ejemplos de esto y vamos a ver cómo funciona esta serie de ejemplos. Yo, por ejemplo, en español no puedo decir algo así como Cosmo compró. ¿Por qué no puedo decir Cosmo compró? Porque el verbo comprar, para expresar todo su significado, necesita que alguien compre algo. Necesita tanto un agente como un tema. Y si yo digo simplemente Cosmo compró, me está faltando el tema. Bien. En algunos casos podemos decir algo así como Cosmo compró, pero en esos casos está bastante claro, está bastante implícito qué es aquello que compró Cosmo. Por ejemplo, alguien puede decir en un contexto, ¿quién compró la carne? ¿Quién compró carne? Y alguien puede responder, Cosmo compró. Pero en ese caso se entiende que lo que yo estoy diciendo implícitamente es que Cosmo compró carne, ¿bien? O sea, hay veces que no vamos a pronunciar alguno de los constituyentes, pero eso no quiere decir que no estemos interpretando al verbo comprar como que tiene un determinado tema. Bien. En cursos posteriores tal vez veamos este problema de cómo algunos argumentos se realizan o no necesitan se realizan como un silencio o no necesitan ser pronunciados. El punto es que incluso cuando no pronunciamos un determinado argumento, nosotros estamos interpretando ese argumento. Si alguien pregunta, ¿quién compró carne? Yo digo, Cosmo compró. La única interpretación que le puedo dar a Cosmo compró es que Cosmo compró carne. O sea que de alguna manera estoy asumiendo que hay un tema y que ese tema es carne. ¿Bien? Lo que yo no puedo interpretar es totalmente fuera de contexto una oración como Cosmo compró. Fuera de contexto, fuera de estos contextos especiales que me permiten interpretar esto, yo no puedo decir Cosmo compró, porque fuera de contexto yo no sé cuál es el tema del verbo comprar. O sea, comprar siempre necesita un tema, yo lo pronuncie o no lo pronuncie. Bien. Comparen esto a, por ejemplo, la oración que tenemos en 18b, Cosmo compró 2 panes. En este caso, Cosmo compró 2 panes, lo que tengo es tanto el agente como el tema. Cosmo es el agente, 2 panes es el tema del verbo comprar. Y en este caso lo que tengo es una oración gramatical. Yo perfectamente puedo decir Cosmo compró 2 panes. Perfecto. Y noten que no necesito agregar nada más para que la oración sea gramatical. El verbo comprar, con un agente y un tema, está contento. Bien, forma una oración gramatical. Eso no impide que yo le pueda agregar otros elementos, que yo pueda agregar adjuntos a esta oración. Bien, yo por ejemplo puedo decir 18c, Cosmo compró 2 panes por 1.000 pesos. O sea, estoy agregando el sintagma preposicional por 1.000 pesos que me especifica un poco más el significado del verbo comprar. O sea, básicamente en este caso estoy aclarando la cantidad de pesos por la cual yo compré. Bien.
Pero noten que por 1000 pesos es algo que yo puedo agregar, pero no es necesario agregarlo para que mi oración sea gramatical. Mi oración ya era gramatical sin agregar por 1000 pesos, pero yo incluso así puedo agregar por 1000 pesos para especificar incluso más el significado de mi oración. Lo mismo con otro tipo de modificadores. Por ejemplo, yo puedo decir cómo compró 2 panes en la panadería. Nuevamente estoy introduciendo un sintagma preposicional, en este caso que funciona como adjunto, porque no es necesario ponerlo para que la oración sea gramatical. Comprar está contento con un tema y un agente, pero yo aún así puedo especificar más cosas con respecto a, por ejemplo, dónde se realizó la compra. ¿Bien? Y eso es lo que hago con el adjunto en la panadería. Puedo especificar cuándo se realizó la compra, o sea, puedo agregar, por ejemplo, un adverbio temporal. Cosmo compró 2 panes ayer es una perfecta oración del español, a pesar de que Cosmo compró 2 panes ayer ya era una perfecta oración del español. Yo puedo agregar un adverbio para especificar incluso más el significado de, bueno, cómo o dónde se realizó la compra. Y de hecho, yo puedo combinar todos estos adjuntos en una misma oración y la oración va a seguir siendo gramatical. Yo puedo decir algo así como, ayer Cosmo compró en la panadería 2 panes por 1000 pesos. Bien, y nuevamente, para que la oración sea gramatical, yo simplemente necesito ponerle sus argumentos, pero eso no me impide que yo le agregue tantos adjuntos como se me plazca. Y lo que estoy haciendo en 18F es agregar adjuntos que me especifican el tiempo, la locación y bueno, la cantidad de plata que utilicé para realizar la compra, por ejemplo. ¿Bien? O sea que los adjuntos simplemente necesitan ser compatibles con el significado del verbo. ¿Bien? Y puedo agregar tantos como se me cante. ¿Bien? Y noten que ya en 18F tenemos una oración que es bastante complicada. Ya encontramos bastantes sintagmas en esta oración. Tenemos un sintagma ayer, que es un sintagma adverbial, Cosmo, un sintagma nominal, sintagma preposicional en la panadería, sintagma nominal 2 panes, por 1000 pesos, sintagma preposicional. Y todos estos sintagmas pueden aparecer en mi oración porque se relacionan a un determinado predicado que los selecciona con los cuales son compatibles. Ayer resulta compatible con el significado de comprar. Ayer modifica de alguna manera el significado de comprar. Cosmo es un argumento de comprar, es seleccionado por comprar. En la panadería es compatible con comprar porque, bueno, estoy especificando dónde se realizó la compra. ¿Bien? 2 panes es un argumento del verbo comprar, es seleccionado por el verbo comprar. Por 1000 pesos especifica cómo se realizó la compra o de alguna propiedad de la compra, por tanto también lo puedo agregar a mi oración. O sea que el núcleo predicativo, en este caso el verbo comprar, de alguna manera se conecta, se relaciona con cada uno de los sintagmas que tenemos en nuestra oración y es así que podemos construir una oración con sentido, ¿bien? A partir de las propiedades semánticas, a partir de las propiedades de significado del núcleo predicativo. ¿Bien? Y a partir de esto es que nosotros podemos dar sentido a esta primera observación que hicimos cuando intentábamos definir qué era exactamente una oración. Dijimos que los sintagmas de la oración se relacionan con un determinado predicado y es exactamente lo que acabamos de ver. Tenemos una oración que tiene muchos sintagmas dentro de la oración y para que esa oración esté bien construida, tienen que todos referir a un determinado predicado dentro de la oración. En el caso que vimos recién, el verbo comprar, pero pueden ser otros verbos u otros predicados. Pasemos a discutir los otros dos requisitos que tenemos acá. Que una oración tenga que tener un verbo y que una oración deba tener un verbo finito. Un verbo que debe estar flexionado. ¿Bien? Consideren para esto las oraciones, bueno, no las oraciones, los ejemplos que tenemos en 19a y 19b. En 19a tenemos un sintagma nominal, las casas amarillas. Las casas amarillas es un sintagma nominal que adentro tiene un sintagma adjetival amarillas. Básicamente, si nosotros decimos las casas amarillas, estamos diciendo que las casas tienen una propiedad y esa propiedad es ser amarillas. Yo puedo básicamente expresar la misma idea con una oración, con la oración que tengo en 19b. Las casas son amarillas. ¿Bien? Pero como podrán notar, no hay mucha diferencia con respecto a la predicación que estoy construyendo. Yo en el primer caso estoy diciendo que las casas tienen la propiedad de ser amarillas y en el segundo caso también estoy diciendo que las casas tienen la propiedad de ser amarillas. O sea, lo que estoy viendo es que a nivel de la predicación, a nivel de lo que estoy diciendo, de lo que estoy tratando de describir con palabras, el verbo ser no agrega mucho. ¿Bien? El verbo ser no me dice en el segundo caso que las casas... No me agrega nada al hecho de que las casas tengan la propiedad de ser amarillas. ¿Bien?
Esto no significa que el verbo ser, en el caso de 19, más particularmente el verbo son, no tenga algún tipo de valor. Básicamente, los valores que nosotros podemos encontrar en el verbo son en 19b no tienen que ver con respecto a la semántica de la raíz del verbo ser, sino que más bien tienen que ver con la flexión verbal que porta el verbo ser. Hay algo especial que hace el verbo ser en 19b que tiene que ver con la flexión verbal, que obviamente no puede pasar en 19a porque en 19a no tenemos un verbo que porte una flexión verbal. Bien. La flexión verbal nos permite hacer cosas que una oración sin flexión verbal no nos permite hacer. Por ejemplo, nosotros podemos formar preguntas. En una oración donde tenemos el verbo ser conjugado, son, podemos formar una pregunta del tipo, ¿las casas son amarillas? Y eso es una pregunta a la que un hablante puede responder, sí, las casas son amarillas, no, las casas no son amarillas. O podemos preguntar, como en 20b, ¿cómo son las casas? Y alguien puede decir, bueno, las casas son amarillas, o las casas son rojas, o no sé. El punto es que podemos hacer preguntas, preguntas reales en las cuales nosotros esperemos nueva información por parte de la persona a la que le estamos haciendo la pregunta. La diferencia es que si no tenemos un verbo flexionado, no podemos hacer una pregunta. Yo no puedo preguntarle a alguien, ¿las casas ser amarillas? Porque eso es una oración agramatical. Yo no puedo decir las casas ser amarillas. Me falta la conjugación del verbo, me falta la flexión para poder hacer una pregunta. De la misma manera, yo no puedo hacer una pregunta simplemente con un sintagma nominal. Si yo tengo el sintagma nominal las casas amarillas, no le puedo preguntar a alguien, ¿las casas amarillas? De hecho, hay algunos usos para este tipo de preguntas, pero no son usos verdaderos de preguntas como los que observamos en 20a y 20b. En 20a y en 20b yo le estoy pidiendo a mi interlocutor que me dé cierta información que yo desconozco. Le estoy preguntando en 20a si las casas son amarillas o no, y en 20b le estoy preguntando cómo son las casas. Lo que podemos hacer con 20D, la manera en que 20D puede ser utilizado realmente, es pidiéndole a alguien que nos repita información que ya nos dio. Por ejemplo, si alguien nos dice las casas, y yo entendí algo, pero no quiero que la otra persona me repita lo que dijo, y le puedo decir, ¿las casas amarillas? O sea que no es una pregunta, sino más bien es una petición de que me repitan algo. No es una pregunta de verdad, ¿bien? Es algo que se conoce como uso ecoico de una pregunta o como pregunta ecoica, ¿bien? No son preguntas que tengan el significado de una verdadera pregunta, sino que son, bueno, cosas que funcionan en ciertos sentidos como una pregunta, pero que en realidad apuntan a otro tipo de usos, ¿bien? O sea que yo no puedo formar una verdadera pregunta aparte de un sintagma nominal, únicamente. Y hay muchas cosas más que podemos hacer con la flexión verbal cuando la tenemos en una oración. Como dijimos cuando estábamos describiendo la estructura morfológica de los verbos, en la flexión verbal nosotros tenemos algo que denominamos el modo. Básicamente, si una oración funciona en modo indicativo, en subjuntivo o en imperativo. Y eso básicamente nos habla de lo que nosotros denominamos al principio de la clase la actitud del hablante. La manera en que el hablante presenta aquello que conforma su oración. Por ejemplo, un hablante puede afirmar algo y decir que algo es cierto, básicamente, utilizando el modo indicativo. Yo, por ejemplo, puedo decir Clara camina, y en Clara camina lo que tenemos es la flexión verbal que tiene modo indicativo. Y estoy afirmando que Clara camina. ¿Bien? Clara camina puede ser algo que yo considere verdadero o falso, porque el hablante que emite Clara camina está haciendo una aseveración. ¿Bien? Si yo cambio el modo, por ejemplo, a modo subjuntivo, ya no tengo una aseveración. Lo que puedo tener es, por ejemplo, un deseo. Y yo puedo decir algo así como, ojalá que Clara camine. Donde yo no estoy acelerando que Clara tiene la capacidad de caminar, sino que lo que estoy aseverando es un deseo, lo que estoy expresando es un deseo de que Clara pueda caminar. ¿Bien? Noten que la actitud del hablante entonces con respecto a lo que está diciendo es distinta. En un caso asevera, en el otro caso desea. ¿Bien? Y lo mismo si cambiamos el modo a modo imperativo. Ya no estamos ni aseverando ni deseando, sino que ordenamos o pedimos. Y podemos decir algo así como camina Clara o camina Clara en mi dialecto. ¿Bien? O sea que la forma en que yo use mi oración va a depender también de la flexión verbal. Yo puedo usar mi oración para aseverar cosas, para desear cosas o para ordenar cosas. Y eso también tiene que ver con la flexión verbal. Dependiendo de los tipos de flexiones verbales que tenga, yo le voy a poder dar distintos usos a mi oración.
Esto va a ser algo que vamos a profundizar cuando veamos pragmática y la teoría de los actos de habla. Pero por ahora, noten que la manera en que nosotros usamos las oraciones también se relaciona a la flexión verbal. Y para que nosotros en nuestras oraciones tengamos flexión verbal, necesitamos un verbo que esté flexionado. O sea que así explicamos nuestra aseveración de que las oraciones necesitan un verbo y que ese verbo tiene que estar flexionado. Porque la flexión verbal nos permite hacer muchas cosas que solamente podemos hacer con oraciones completas. ¿Bien? O sea que para que nosotros tengamos una oración que funcione como oración, necesitamos tener flexión verbal. Una de las muchas cosas que ya dijimos con respecto a la flexión verbal es que la flexión verbal expresa persona y número. Bien, yo puedo decir camino, puedo decir caminas, puedo decir camina, caminamos, caminan, caminan. Bien, y en cada una de esas terminaciones, en cada una de esas flexiones del verbo caminar, yo estoy expresando que quien realiza la acción de caminar es una persona distinta. Bien. O sea, yo puedo decir yo camino, como en 22a, pero no puedo decir los niños camino. Bien, básicamente porque en este caso, si yo digo camino, la flexión verbal me indica valores de primera persona y valores de singular. Yo camino. Bien. En cambio, en los niños camino, yo lo que necesito es que esta flexión verbal tenga los mismos valores de persona y número que este sintagma los niños. Y en este caso eso no está pasando. Camino en este caso me está mostrando nuevamente persona primera y número singular. Y yo lo que necesito es que el verbo me refleje valores de tercera persona plural, como en 22c, los niños caminan. Bien, donde tengo concordancia entre este constituyente, que tiene rasgos de tercera persona plural, y la flexión verbal, que también en este caso se manifiesta como tercera persona plural. Noten que la concordancia se va a dar siempre con un sintagma que sea seleccionado por el núcleo predicativo. O sea que en este caso yo tengo el verbo caminar, que selecciona un argumento, aquel que camina, en este caso un agente, y lo que vamos a tener es concordancia entre este argumento y la flexión verbal. ¿Bien? O sea que la concordancia siempre va a ser con un argumento del verbo. Y ese argumento del verbo que concuerda con la flexión verbal va a ser lo que nosotros denominemos sujeto gramatical. El sujeto gramatical de una oración es aquel argumento, o sea, aquel elemento que es seleccionado por el núcleo predicativo, típicamente el verbo, que va a concordar en persona y número con la flexión verbal. Bien. Básicamente lo que tienen en 23a. Nosotros vamos a decir que en una oración como los niños caminan, los niños es el sujeto. Bien, existe una cierta tendencia a que el sujeto gramatical de una oración sea el argumento que funciona como agente del predicado, bien, como el agente que es seleccionado por el verbo. Pero noten que esto es solo una tendencia, bien, esto no es parte de la definición de lo que es un sujeto. Va a haber muchas excepciones en las cuales nosotros tengamos un determinado sujeto gramatical que sí va a ser un argumento del verbo, que sí va a concordar con la flexión verbal, pero no va a ser un agente. Veamos algunos ejemplos. 24a. Cosmo compró un auto. En este caso tenemos el verbo comprar, que selecciona un tema y un agente. ¿Bien? Y en este caso el agente Cosmo va a concordar con la flexión verbal. Cosmo compró un auto. Bien, en este caso tenemos que el sujeto es justamente aquel argumento que se interpreta como agente. Pero en otros casos, esto no va a ser así. Por ejemplo, varios edificios de mi cuadra serán remodelados. Bien, serán remodelados. En este caso, el predicado es remodelar. Bien, que selecciona un argumento tema, en este caso, varios edificios de mi cuadra. Y como podrán ver en este caso, esto es un tema, es aquello que será remodelado, y la flexión verbal, bueno, concuerda con ese tema. Además, como podrán ver en este caso, la flexión verbal no se está realizando sobre el núcleo predicativo, remodelar, sino que se está realizando sobre otro verbo. Ya vamos a llegar a hablar de eso,
Por ahora no se hagan problema con eso, alcanza con que ustedes en su análisis puedan reconocer cuál es el verbo flexionado dentro de la oración, que siempre va a haber uno, y una vez que identifican el verbo flexionado, tienen que fijarse con qué argumento del núcleo predicativo, en este caso remodelar, es que está concordando la flexión. Y en este caso es con el tema, con el argumento tema del núcleo predicativo, del verbo remodelar. Me gustan las canciones en japonés. En este caso, el predicado es gustar, y en gustar es donde tenemos la flexión verbal. Bien. Y gustan tiene concordancia de tercera persona plural. Bien. O sea que esto va a estar concordando con un sintagma tercera persona plural. ¿Cuál es el sintagma tercera persona plural en esta oración? Bueno, las canciones en japonés. Las canciones en japonés es un sintagma nominal que tiene núcleo canciones. Bien, y es con este sintagma nominal que está concordando la flexión verbal. Y noten que en este caso también las canciones en japonés es un tema. El otro argumento que tenemos en esta oración es un experimentante que es la primera persona. A mí me gustan las canciones en japonés. Yo no estoy realizando una acción, sino que yo experimento el gusto por las canciones en japonés. Y crucialmente, en este caso el pronombre me es lo que se interpreta como un experimentante. Bien. Ya vamos a llegar a ver qué elementos pueden aparecer en nuestra oración y qué formas tienen. En este caso lo que tenemos es un pronombre de primera persona en caso dativo. Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Por ahora, noten que las canciones en japonés no es un agente, es un tema. Bien. Esas casas se construyeron hace 20 años. Bien. El predicado es el verbo construir, que manifiesta flexión en tercera persona plural. Y esa flexión en tercera persona plural está concordando con aquello que fue construido, nuevamente con un tema. En este caso con el sintagma nominal esas casas. Esas casas se construyeron hace 20 años. ¿Bien? Eliana detesta el color azul. Tenemos el verbo detestar, que selecciona un tema, aquello que es odiado, el color azul, y un experimentante, aquel que atraviesa el estado psicológico de detestar, digamos, y manifiesta flexión verbal en tercera persona singular, detesta. Y en este caso la flexión verbal concuerda con el experimentante, o sea, decimos que en este caso Eliana, el sintagma nominal Eliana, es el sujeto gramatical. Como podrán ver, esta relación entre el sujeto y la flexión verbal nos provee una prueba de diagnóstico perfecta para, reconocer cuál es el sintagma que funciona como sujeto en nuestra oración. El sintagma que funcione como sujeto siempre va a ser el que concuerde con el verbo, en persona y número. ¿Bien? Eso quiere decir que si yo tomo mi sujeto y le cambio los valores de persona o de número, los valores de persona y número también van a tener que cambiar en la flexión verbal. O sea que lo que yo puedo hacer, por ejemplo, si tengo una oración con muchos sintagmas y yo no sé cuál es el sujeto, es tomar uno de esos sintagmas, cambiarle, por ejemplo, si es plural, pasarlo a singular y ver si la flexión verbal también cambia a singular automáticamente. Probar otro sintagma y ver si yo lo paso, por ejemplo, a primera persona y fijarme si la flexión verbal cambia a primera persona. Bien, veamos un ejemplo de cómo funciona esto con la oración que tienen en 25. A mis amigos, los profesores les bajaron varios puntos en el examen por hacer trampa. Bien, supongamos que nosotros no sabemos cuál es el sujeto. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el verbo flexionado, en este caso bajaron, que manifiesta una flexión de tercera persona plural. O sea, ellos bajaron. Bien. Entonces lo que nosotros ya sabemos a partir de esto es que el sujeto va a necesitar ser tercera persona plural. Nosotros acá tenemos varios sintagmas en tercera persona plural. A mis amigos, los profesores y varios puntos en el examen. Bien, tenemos 3. O sea, tenemos 3 sintagmas para probar cuál de esos sintagmas funciona como sujeto. Empecemos probando por el primero, a mis amigos. Bien. Como les dije, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si yo, manipulando los valores de número o persona de este sintagma a mis amigos, cambian también los valores que tenemos en la flexión verbal.
O sea, si yo paso este sintagma, por ejemplo, a tercera persona singular, la flexión verbal también tiene que pasar automáticamente a tercera persona singular. Bien. Entonces, en vez de decir a mis amigos, tenemos que decir a mi amigo. Bien. Veamos si esto cambia. A mi amigo, los profesores le bajaron puntos en el examen por hacer trampa. A mi amigo, los profesores le bajaron varios puntos en el examen por hacer trampa. Noten que lo que cambió fue este elemento les, pero que bajaron sigue siendo tercera persona plural. A mi amigo, los profesores le bajaron varios puntos en el examen por hacer trampa. O sea que como este elemento cambia a singular, pero la flexión verbal se mantiene en plural, nosotros podemos concluir que a mis amigos no es el sujeto. Entonces podemos probar con otro constituyente para ver si cambia o no la flexión verbal. Probemos con los profesores, que también es un sintagma nominal que está en tercera persona plural. Y en vez de decir los profesores, digamos el profesor. O sea, cambiemos el número de este sintagma de plural a singular. El profesor. Y fijémonos si al hacer este cambio necesita cambiar también la flexión verbal a tercera singular. Y digamos algo como, a mis amigos, el profesor les bajó varios puntos en el examen por hacer trampa. Noten entonces que para que la oración suene bien, tuvimos que cambiar bajaron a bajó a tercera persona singular para que concuerde con el sintagma que funciona como sujeto, el profesor, en este caso que acabamos de probar. ¿Bien? Con lo que podemos concluir que este sintagma, los profesores, funciona como sujeto, porque si yo le cambio el plural a singular, también la flexión tiene que cambiar a singular. Por ejemplo, si yo digo a mis amigos, el profesor les bajaron varios puntos en el examen por hacer trampa, eso es una oración agramatical, eso no se puede decir. Porque si yo cambié el sujeto a singular, la flexión también tiene que ser singular. ¿Bien? La misma prueba la podríamos haber aplicado con todos estos sintagmas que tenemos, con todas estas oraciones, que teníamos más arriba en 24. Habíamos dicho que Cosmo era el sujeto de compró. Bien. Y habíamos visto que, dijimos que acá tenemos concordancia de tercera persona singular porque concuerda con Cosmo. Cambiemos Cosmo por un sujeto en segunda persona plural. En vez de decir Cosmo, digamos ustedes. Ustedes compraron un auto. Pueden ver que la flexión del verbo cambia. Yo no puedo decir ustedes compró un auto. Bien. O sea que yo al cambiar los valores de persona y número del sujeto, necesito también cambiar los valores de persona y número de la flexión verbal. Y en esa relación que mantiene un sintagma, que es un argumento, con la flexión verbal, es donde yo reconozco al sujeto gramatical. ¿Bien? Así como reconocemos un determinado sintagma que funciona como sujeto, el resto de la oración también va a recibir una terminología, un nombre, ¿bien? Y nosotros lo vamos a llamar predicado, de la misma manera en que llamábamos predicado al núcleo predicativo que organiza a todos los constituyentes. Básicamente porque dijimos que un predicado es un constituyente, es un elemento al que le falta un elemento o más de un elemento para completar su significado. Y la idea es que un predicado, en el sentido en que estamos viendo ahora en pantalla, un predicado, digamos, en oposición al sujeto, es una secuencia de palabras que tiene un significado que se complementa con el significado del sujeto. Por ejemplo, si yo digo corren libres por las praderas al atardecer, a ese predicado le falta un sujeto. Alguien que realice la acción de correr libres por las praderas al atardecer. Ese sujeto va a ser los niños. Esto es simplemente para que vean que la noción de predicado se mantiene constante. Esto va a ser algo que volvamos a discutir cuando tengamos el curso de semántica general y veamos la noción de predicado simple y predicado complejo. Solamente sepan que la oración se divide en dos partes entonces. A una parte la vamos a llamar sujeto, que es aquel sintagma que concuerda con la flexión verbal, y por la otra parte vamos a tener todo el resto de la oración que simplemente vamos a llamar predicado. O sea que básicamente lo que nosotros podemos hacer es partir la oración en dos partes. En sujeto y en predicado. Bien, y esa es básicamente la estructura básica de una oración canónica y prototípica del español. Tiene un sujeto por un lado
y un predicado por otro lado. Hay tres cosas que tenemos que considerar con respecto a esta estructura. La primera es que la flexión verbal de alguna manera articula la relación entre sujeto y predicado. ¿Por qué? Porque como pueden ver en el esquema, la flexión verbal forma parte del predicado. Está dentro de aquello que nosotros denominamos predicado. Y sin embargo, la forma de la flexión verbal depende del sujeto. Si nosotros tenemos un sujeto tercera persona plural, la flexión va a ser tercera persona plural. Si tenemos un sujeto segunda persona singular, entonces tenemos que tener una flexión en segunda persona singular, etcétera, etcétera. Bien. O sea que la flexión es algo que está dentro del predicado, pero depende del sujeto. O sea que es un elemento que articula la relación entre sujeto y predicado, ¿bien? Las conecta. Lo segundo que vamos a observar acá es que el sujeto es siempre un sintagma. ¿Qué sintagma va a ser? Casi siempre un sintagma nominal, como en el caso que tenemos en pantalla. Los niños corren libres por las praderas al atardecer, en donde el sintagma nominal es un niño. O en vez de tener un sintagma nominal, también podemos tener un pronombre, como ellos. Pero ya discutimos que los pronombres básicamente lo que hacen es, de acuerdo a la tradición, a la definición tradicional de pronombre y de pronombres personales que van a ser los que podemos poner en esta posición, básicamente reemplaza un sintagma nominal. Por lo que nosotros muchas veces vamos a decir que ahí hay un sintagma nominal cuando tengamos un pronombre. Bien. Es como que ese pronombre está funcionando como un sintagma nominal. Y nosotros decimos, por tanto, que es un sintagma nominal de alguna manera. Vamos a tener otros tipos de sintagma que funcionen como sujeto. Bien. Esto no es una regla que se va a respetar siempre. O sea, no todo sujeto es un sintagma nominal. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tienen algunos ejemplos de eso en las ejercitaciones. Pero en la mayor parte de los casos va a ser un sintagma nominal el sujeto. Por otra parte, el predicado va a ser también un sintagma que va a ser un sintagma verbal, como pueden ver acá. Corren libres por las praderas al atardecer es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo corren, y que tiene algunos adjuntos que, bueno, son compatibles con el significado de correr. Bien. Esta idea, esto que acabo de decir, que el sujeto gramatical sea casi siempre un sintagma nominal y que el predicado sea un sintagma verbal, llevó a una caracterización muy famosa de las oraciones que todavía se mantiene, que es que una oración, en definitiva, es poner un sintagma nominal y un sintagma verbal. Esta es como la fórmula para las oraciones. Una oración es un sintagma nominal más un sintagma verbal. Vamos a ver que esta definición es demasiado simple. Va a haber muchas oraciones del español y de otras lenguas para las cuales no se aplique, pero de todas maneras esto es una buena caracterización para lo que es una oración prototípica del español. La oración promedio, digamos, del español va a consistir de un sintagma nominal que funcione como sujeto y de un sintagma verbal que funcione como predicado. Bien. Bien. Con esto vamos cerrando y vamos viendo que las tres nociones, los tres criterios que nosotros propusimos para reconocer qué es una oración, bueno, tienen bastante sentido. Dijimos que una oración iba a tener un verbo y las oraciones tienen verbo. Dijimos que tenía que ser un verbo finito, que tenía que estar flexionado y vimos por qué tiene que ser un verbo flexionado. Y dijimos que los sintagmas de la oración se relacionan a un determinado predicado y vimos que esto efectivamente ocurre. Dijimos también que estos criterios iban a subsumir, iban a de alguna manera explicar las definiciones tradicionales que teníamos en 2, 3 y 4. Perdón. Y podemos ver que eso ocurre. Dijimos en 2, la oración es la unidad más pequeña de sentido completo en sí misma en que se divide el habla real. Y ahora sabemos qué quiere decir esto de sentido completo. Quiere decir que nosotros tenemos un determinado núcleo predicativo, un predicado, que selecciona argumentos y se completa su significado al seleccionar argumentos y al recibir adjuntos que complementan su significado. Eso es lo que quiere decir de sentido completo. Bien. No podemos tener una oración que sea un predicado que no complete su significado seleccionando todos sus argumentos. Bien. La grilla temática de un predicado tiene que llenarse con sintagmas que ese predicado selecciona para formar una oración completa. Y esto también explica lo de expresión verbal de un juicio, porque si nosotros tenemos un predicado que selecciona todos sus argumentos, lo que tenemos es básicamente un juicio completo. Por ejemplo, si nosotros decimos algo así como, tenemos el verbo comprar nuevamente. El verbo comprar selecciona un agente y un tema, alguien que compra y algo que es comprado. ¿Bien? Y un juicio completo es, por ejemplo, si yo digo, Carlos compró tomates. Es un juicio completo porque es algo que yo puedo decir si es verdadero o falso. Carlos compró tomates puede ser algo que yo diga que pueda ser declarado o verdadero o falso.
Bien, es verdad o es mentira. Mientras que una expresión incompleta no tiene esta propiedad. Por ejemplo, si yo digo comprar tomates, ¿verdadero o falso? No sé, porque es una expresión incompleta que yo no puedo saber si es verdadero o falso. Va a depender de quién sea el sujeto de esa expresión para que eso sea verdadero o falso. Y luego tenemos una oración expresa la unidad en la intención del hablante. Y vimos que la intención del hablante depende crucialmente de, entre otras cosas que veremos en cursos más avanzados, depende también de la flexión verbal. La flexión verbal me va a decir, por ejemplo, si yo lo que tengo es una aseveración, si tengo modo indicativo en la flexión verbal, si tengo, por ejemplo, un deseo, si tengo un modo subjuntivo en mi oración, o si tengo una orden, si tengo un modo imperativo en mi flexión. Bien. O sea que yo al hecho de decir que mi oración necesita una determinada flexión, estoy capturando de alguna manera la idea de que en la oración se expresa la intención del hablante. Bien. Bien, eso es todo por esta clase que quedó bastante compleja, con bastante contenido. Veamos qué fue lo que vimos hoy. Discutimos algunas definiciones nocionales de oración y vimos que carecen de explicitud. Propusimos una serie de criterios para considerar una expresión lingüística una oración. Básicamente son tres. Que esa expresión tiene que tener un verbo, que el verbo tiene que estar flexionado y que los sintagmas de la oración se organicen tanto argumentos o adjuntos de un núcleo predicativo. ¿Bien? Vimos las nociones de rol temático y grilla temática. Mencionamos el rol que cumple la flexión verbal en expresar la actitud del hablante. Definimos qué es un sujeto gramatical a partir de la relación de concordancia que establece un argumento con la flexión verbal. E introdujimos la división entre sujeto gramatical y predicado que manifiestan prototípicamente las oraciones del español. Bien. Con respecto a esta clase tienen que hacer dos cosas. Completar la lectura de Di Tullio de la página 89 a la 112 y realizar las actividades correspondientes a la clase 5. Como acaban de tener el examen, no les voy a poner encima de esto otras actividades porque ya me parece que es hacerlos trabajar demasiado y no queremos tampoco que exploten. Simplemente realicen las actividades para la próxima clase y bueno, eso es todo por hoy. Nos estaremos viendo en la clase del martes. Hasta luego.